Vamos a otro punto del iceberg, ¿no? ¿Qué te parece? Venga. Canibalismo de narcos. Híjole, mano. Pues creo que sí lo hemos, fíjate, se dice que demasiados narcos utilizan el canibalismo y hay hasta una leyenda urbana de que un cabecilla capturó a muchos de la organización rival para usarlos como combustible para un asado para sus hombres. Hay un documental de estos 2500 documentales que salieron durante el sexenio de Peña Calderón. No, de Peña Nieto, porque salieron muchos documentales ya en el de Peña Nieto, ya habiendo acabado el de Calderón, ¿no? Pero hay uno en el que sí te habla mucho del entrenamiento de estos niños sicarios, ¿no? Y te habla que los desnudaban en el monte, que les enterraban los pies para que las hormigas rojas se les subieran y los picaran desnudos, y el que se quejara recibía un balazo, ¿no? Y dentro de este entrenamiento, dentro de este campo de concentración del narcotráfico, en donde se entrenaban a los nuevos niños sicarios, güey, como que el rito de iniciación era precisamente en los enfrentamientos capturar güeyes vivos, destazarlos, cortar fragmentos de su piel, de su cuerpo, y comérselo enfrente del tipo al que capturaron, ¿no? O sea, te atrapo, no te mato, pero te corto una pata y me como enfrente de ti fragmentos de tu pata. Ay, para después terminar con tu vida, ¿no? Como a manera, es como un rito de iniciación de aquellos años cuando pues el narco estaba muy, muy peligroso aquí en México, ¿no? Bueno. También hablamos, ya hemos hablado en el capítulo de los narcosatánicos. Ajá. Pues ya ves que hablamos un poco de lo que hacía Adolfo Constanzo. Sí, claro. ¿No? Cómo utilizaba a las víctimas, les sacaba pedazos y eran los que iba metiendo al enganga. Al ñanga, como sea que lo quieras llamar. Pero una de las cosas muy curiosas de todo esto es que él hacía rituales para otras personas. Para otros líderes. Ajá, entonces ahí en el rancho Santa Elena, que es donde terminan encontrando todo el desmadre, encuentran un enganga de tamaño considerable. Pero en el lugar, nada más en el lugar, porque como sabes, hicieron sus desmadres en diferentes lugares. Pero nada ranchos. Más en esa parte había 14 cuerpos. Todos pues obviamente en las mismas condiciones, y entonces eso da la especulación de qué pasó con las demás partes. Exactamente. Entonces, ¿en cuántos engangas cayeron? ¿Y cuántos de estas personas son actualmente llevan esos ritos o manejan ese tipo bueno, de cosas? A eso iba. Imagínate cuántos restos en cuántas ladas ha de haber enterrado o perdido en Tepito, güey. Me parece que al inicio de esta administración empezó a haber varios cateos en laboratorios clandestinos en las unidades de Tepito, no sé si recuerdas, sí. ¿No? E incluso se hicieron muy populares porque empezaron a haber muchos, no capturaban realmente mucho, pero pues desarmaban como laboratorios de piratería o de drogas, todo ese pedo. Y lo que llamaba poderosamente la atención cuando se empezaron a hacer este pedo es que entraban a los diferentes departamentos, y en estos departamentos había un cuarto entero que se lo dedicaban al mito de la Santa Muerte, o al mito de Mictlantecutli, que es lo mismo, la niña blanca, pero también había engangas, güey, ¿no? E incluso uno de los más escandalosos fue un cateo a una casa en donde encontraron restos humanos, bueno, huesos humanos, cabrón, osamentas y todo ese tipo de cosas, güey, en un departamento de Tepito. Y aquí hilando un poco eso, aquí hay otro que dice el aumento de desapariciones en Halloween y Días de Muerto. Ok, a ver. Dice, parece que hay un aumento de desapariciones en estas fechas, pero esto tiene ciertamente sentido, ya que las altas esferas y las mafias hacen cosas raras. Exactamente. No sería extraño que estas secuestren gente para hacer sacrificios, todo tipo de cosas. Es más, ya se sabe que los narcos llegan a hacer cosas de magia negra. Y es bien sabido desde el capítulo que hicimos de los narcos satánicos, como de esa práctica viene desde aquel entonces, ¿no? Entonces las mafias sí utilizan este pedo. Vamos, pues, está el mito no comprobado, pero tampoco desmitificado, de Elba Ester bañándose Elba Ester es esta líder sindical de los trabajadores de la educación en México, con muchísimo dinero, ¿no? Un dinero que te cagas. Ella, para
hacía rituales de magia negra, no, hacía rituales de, ¿cómo se llama? De santería, Ajá. ¿no? Para perpetuarse en el poder, ¿no? Y uno de estos rituales dice que gastó $500,000 para traer un león de África y en su casa matar a ese león y bañarse con la sangre del mismo león, ¿no? Una de las cosas que te hablan al respecto es que cuando pides un favor tan grande tienes que pagarlo de manera igual de grande. Curiosamente, después de que salió a la luz este pedo de que el Baster Gordillo se había bañado con sangre de un león africano, güey, muere la hija mayor del Baster Gordillo, ¿no? Sí. Y es cuando aumenta este mito, ¿no? Y por ahí está también el mito del señor del huerto. El señor del huerto, que tal vez lo vamos a retomar un poco, ¿no, güey? Y más o menos checando, te das cuenta que hay un templo al señor del huerto en Atlacomulco. Claro, en Atlacomulco. Ahora, para aquellos que no sean de México, Atlacomulco es una zona en uno de los estados de México en donde es como una zona que puedes llegar atravesando lo peor del Estado de México, ¿no? O sea, el Estado de México se conoce por ser un estado con muchos problemas de seguridad, de pobreza y de todo ese tipo de pedos. Lo atraviesas, llegas a la zona de Atlacomulco, que es una zona de muchísimo dinero, y se dice que en Atlacomulco existe el mito del señor del huerto, el cual, si quieres ser gobernador de ese estado, tienes que iniciarte en el rito del señor del huerto, y el señor del huerto te tiene que dar la bendición para llegar a la gobernatura, y no solo a la gobernatura, sino a la presidencia. Uno de los primeros en ser bautizado bajo el rito del señor del huerto fue pues Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes de México, güey. Sí, me parece que desde antes, Jan González, ¿no? Bueno, sí, pero vamos, pues el que sí lo logró fue Peña Nieto. Y curiosamente, hay para que tengan cuidado, bueno, se supone que no tenemos que hablar de política, ¿no? No debemos de tomar posturas, pero quien está actualmente dentro de este desmadre es Claudio X González. Ajá, muy cristiano, muy pro vida, muy católico, pero fiel sirviente del señor del huerto. Así es. Porque está por encima de tu fe religiosa, cabrón. Porque hay hasta judíos involucrados en este pedo. Así es. Ok, este cacho se va a ir exclusivo. Sí, sin duda, y el de la zoofilia, yo creo. Bueno, no, ese no. Vámonos con otro. Ajá.